Hola a todos y a todas, qué gusto poder estar con ustedes el día de hoy en esta su capacitación de actividad física y alimentación para el adulto mayor. Hoy con el tema de la actualización en cuanto a las recomendaciones nutricionales para este grupo etario. Me presento, mi nombre es Mariana Orellana, yo soy nutrióloga de formación con una maestría en nutrición clínica y desde hace varios años especializada y dedicada a lo que es el tratamiento en obesidad y enfermedades crónicas no transmisibles. Muy orientada también desde hace algunos años con esta nueva filia hacia los adultos mayores y bueno, también toda la atención para ellos encaminada en la parte de enfermedades crónicas no transmisibles. Soy presidenta, también tengo el honor de presidir el Colegio Mexicano de Nutriólogos en su capítulo Jalisco hasta el año 2023. Tengo una marca que se llama Leven y esta tiene como objetivo principal el brindar servicios de nutrición y bienestar integral a empresas. De mis clientes más fuertes, HP, Cisco, IBM, entre otros. Tengo también otra marca donde tengo la oportunidad de trabajar con un equipo multidisciplinario de salud. La clínica se llama Diavital y trabajamos para el tratamiento integral o la atención integral al paciente que vive con diabetes y con enfermedades asociadas. El año pasado, en el 2020, publiqué mi primer libro, el libro de nutrición clínica geriátrica, en compañía del doctor Fernando René Pérez. Y bueno, está disponible desde ese entonces en plataformas como Amazon, Google Play y iTunes. Tengo la oportunidad de haber sido ponente en diversos foros nacionales e internacionales y actualmente dedicada en un 70% de mi tiempo a la docencia como profesora de tiempo completo dentro del Tecnológico de Monterrey en Campus Guadalajara en la licenciatura en Nutrición y Bienestar Integral. Es un gusto, les decía, para mí estar con todos ustedes y presentarles este tema que sin lugar a duda es un tema básico, muy, muy básico, pero también muy trascendente para todos aquellos que atendemos pacientes adultos mayores. ¿Por qué? Porque, bueno, para empezar, si vemos el tema de la estadística nacional, ¿cuántos adultos mayores viven en nuestro país? Hablamos de que aproximadamente tenemos una población que representa 15.4 millones de personas de 60 años o más, que serían los que entrarían dentro de este grupo de edad. Y algo que me llama la atención es checar no nada más la cantidad de personas, sino la calidad de vida o las condiciones de vida por las cuales están atravesando también las personas de esta edad. Y esta estadística de que 1.7 millones viven solos me parece importante porque si vemos por otro lado la prevalencia y las estadísticas de fragilidad, por ejemplo, que es un síndrome que compromete la independencia de las personas y que básicamente favorece a que las personas necesiten de alguien más para sobrevivir, pues ahí es donde entramos en esta problemática donde decimos tenemos un alto porcentaje de personas que viven con fragilidad, que dependen de alguien más, pero sin embargo viven solas, ¿no? De estos 15.4 millones de personas de más de 60 años, 1.7 millones, que representa más del 10%, viven completamente solas. Y de estas personas que viven solas, 7 de cada 10 presenta algún tipo de discapacidad o limitación, que era lo que les comentaba con el síndrome de fragilidad. Entonces, ¿qué estamos viendo? Pues una problemática donde tenemos cada vez más adultos mayores, la pirámide poblacional se está invirtiendo y cada vez la estadística va y la tendencia va hacia que haya más personas mayores de 60 años. Y esto no es un problema, esto por supuesto que es una buena noticia. El problema es la calidad de vida con la que estas personas están llegando a esta edad y la calidad que van a tener también a lo largo de esta etapa, ¿no? Eso es algo a lo que hay que prestar atención y por lo que también la nutrición es un tema muy importante. Y aquí es esto justo, ¿no? La salud, es decir, con qué calidad de salud van a llegar o cuál va a ser la calidad de ese proceso de envejecimiento que hace que realmente el envejecer represente una oportunidad y que así debería de ser, no una desventaja. Si seguimos analizando qué otros problemas tiene comúnmente este grupo de edad, pues hablaríamos de las enfermedades crónicas precisamente, ¿no? Que son la principal causa de muerte en mayores de 60 años y que están altamente relacionadas con problemas nutricionales, ¿sí?
por ejemplo, ¿qué enfermedades son estas? Enfermedades cardiovasculares, el cáncer, enfermedades respiratorias, ahora con COVID se viene a sumar dentro de las enfermedades respiratorias, la diabetes, que todas estas son crónicas no transmisibles y les decía, tienen una alta relación con la parte de nutrición. ¿Por qué? Porque comprometen muchas de ellas la masa muscular, la masa grasa, la masa ósea, disminuyen la ingesta del paciente, pueden aumentar la pérdida de nutrientes o disminuir la absorción a nivel intestinal, aumentan la tasa metabólica y todo este tipo de situaciones generan que el paciente entonces sea muy propenso a vivir o a padecer desnutrición, que es un tema que a todos los que nos dedicamos al área de la alimentación nos compete, ¿no? Y debemos de prestar atención a esta situación. Como siempre, pensando en salud y no en enfermedad, pues deberíamos de pensarlo entonces en la forma preventiva más que en la forma terapéutica, buscar aquellas estrategias que favorezcan a que los adultos mayores, para empezar, tengan menos incidencia de enfermedades crónicas no transmisibles. Y por otra parte, que si las padecen, tengan menor riesgo a desnutrición y esto será definitivamente a través de la alimentación y los estilos de vida. ¿Qué otros problemas? Porque estoy empezando hablando de problemáticas, porque es importante sensibilizarnos sobre la situación real de este grupo de edad para entonces poder nosotros ofrecer las alternativas en cuanto a prevención o en cuanto a tratamiento se refieran y que sean las alternativas más adecuadas pensando en esta situación y en esta problemática. En cuanto a la nutrición, hay muchos problemas que están relacionados con el adulto mayor. Hablábamos las enfermedades crónicas no transmisibles y que un alto porcentaje de personas las van a padecer. Se dice que a partir de los 50 años, el 50% de la población va a tener por lo menos una enfermedad crónica no transmisible. Entonces, si hablamos de personas de 60 años o más, por supuesto, el riesgo a padecerlas pues va a ser mucho más alto y va a haber una alta posibilidad de que tengan este tipo de enfermedades. Pero independientemente si las padecieran o no las padecieran, el adulto mayor por el propio proceso de envejecimiento y su propia situación fisiológica y los cambios anatómicos y fisiológicos, hay una tendencia a que se presenten otros problemas nutricios como estos que voy a presentar. Uno de ellos que disminuyan su ingesta energética y esto es multifactorial, no solamente debido a la falta de apetito, a la anorexia o alguna otra enfermedad asociada, muchas veces también por situaciones psicológicas, psiquiátricas, desde demencia, depresión y son situaciones también que cada vez vemos más frecuentes y que van a comprometer la ingestión de energía o de calorías que pueda tener esta persona. Por otra parte, también tiende a disminuir la ingestión de líquidos orales y esto lo pone en un riesgo, sobre todo a la deshidratación. Tiende a ingerir menor cantidad de fibra, se vuelven muy selectivos y muchas veces la parte de alimentos de origen vegetal empieza a disminuir y se van más por la parte del pan, de otro tipo de productos, pero productos refinados que bajan su aporte de fibra. Tiende también, o es otro problema común, no estoy generalizando, pero es una tendencia donde también puede disminuir la calidad de la dieta, sobre todo a nivel de micronutrientes, tanto les decía, esto también es multifactorial, pueden influir situaciones de acceso, situaciones de gustos, de preferencias, ¿sí? Donde la variedad de alimentos que el adulto come es menor y la calidad es menor y esto compromete también la calidad de micronutrientes. Disminuye la capacidad cognitiva y física para la preparación de la comida, lo cual también los puede hacer más dependientes en cuanto a la preparación o la obtención de alimentos se refiere y que entonces dependan de que alguien les lleve la comida, de que alguien les lleve el súper, de que alguien les cocine o terminan preparando lo que pueden con lo que tienen, ¿no? Y esto baja también tanto la calidad como la cantidad de alimentos que ingieran y está muy relacionado con este otro problema que es la falta de acceso a alimentos o a provisiones, ¿no? Creo que en la pandemia fue también un problema que se vio mucho, donde no se les permitía incluso a los adultos mayores entrar a un supermercado, ¿no? Y entonces ellos tenían que recurrir a pedir que alguien les hiciera el súper
o a tener alguna aplicación en su celular, pero muchos de ellos desconociendo completamente el funcionamiento de redes sociales, de aplicaciones, y dificultó para muchos, ¿no?, el acceso a provisiones, el acceso a alimentos. Situaciones como soledad también, como abandono, pueden ser otras condiciones ajenas a la nutrición, pero que afectan también a el qué come la persona, cómo come la persona, cuánto come la persona, que vendría siendo la conducta alimentaria del adulto mayor. Por otra parte, decíamos, un gran porcentaje de estas personas va a tener por lo menos una enfermedad crónica y estas enfermedades pues son tratadas con medicamentos. Entonces la polifarmacia es otro problema muy común o una situación muy común que se presenta en este grupo de edad y que también condiciona situaciones de absorción, sobre todo de nutrientes. Aquí les pongo, por poner solamente un ejemplo, ¿no?, algunos medicamentos y su efecto nutricional, donde si se fijan, en la mayoría el tema con el que están relacionados es con que no se van a absorber de la misma forma los nutrientes a nivel intestinal y esto entonces puede generar una malnutrición o puede generar una deficiencia específica de ciertos micronutrientes. Sobre todo hablamos de vitaminas, que son las más afectadas por la polifarmacia. La población geriátrica es la más susceptible a esto. ¿Por qué? Por una parte, porque son los que comúnmente consumen más medicamentos, pero también por otra parte, porque disminuye la calidad de su dieta, disminuye por default, por el propio proceso de envejecimiento, la absorción de nutrientes, entonces se están sumando factores que van a generar un estado definitivamente con tendencia a la desnutrición. Hay más condiciones que también afectan el estado nutricional de estos pacientes: la salud bucal, el perder piezas dentarias, ¿sí? La resequedad excesiva de la boca, que es un problema también muy común y que puede incluso a veces generar que el alimentarse sea doloroso. Tal vez es algo que no habíamos contemplado, pero muchas veces hay aftas, exceso de resequedad. Y les decía, el masticar, el deglutir puede incluso generar dolor al paciente, ¿no? Y esto entonces pues crear también una aversión por los alimentos o disminuir significativamente la ingestión de estos. Hipocloridria, diarrea, estreñimiento, problemas muy comunes también en la digestión, pacientes que nos refieren: después de comer me siento distendido, no estoy yendo al baño todos los días, sí, me siento incómodo, ceno muy poquito porque si no, no duermo. Son como frases muy comunes, ¿no?, en esta edad, y es porque el proceso digestivo se ve afectado también, así como la capacidad de succionar, deglutir, respirar, y que también afectan la calidad de la alimentación de estas personas. El problema es que, bueno, si dijeras, solamente queda en que disminuye un poco su cantidad energética, pero no pasa de ahí, bueno, no estaríamos hablando de un problema tan grave. La situación es que sí hay muchas enfermedades, muchas problemáticas de salud que derivan de la subalimentación de este paciente, por lo cual el prestar atención a lo que se está consumiendo o a lo que la persona está consumiendo es prioritario definitivamente, ¿sí? Y aquí tenemos algunos ejemplos de situaciones que se desencadenan a partir de una subalimentación, como debilidad del sistema inmunológico y que los hace propensos a más enfermedades, ¿sí? Retardo en la recuperación de heridas, mala cicatrización de las heridas, debilidad muscular, disminución de la masa ósea, que esta a su vez va a estar relacionada con otros problemas, básicamente con el síndrome, les decía yo, de fragilidad, con la sarcopenia, y que esto va a comprometer de una manera muy importante la independencia de la persona y la calidad de vida de la persona. Mayor probabilidad de caídas, por ende mayor probabilidad de fracturas, mayor riesgo de hospitalización. Y bueno, esto hace un kit donde el paciente, les decía yo, disminuye su calidad de vida y aumenta el riesgo de complicaciones y aumenta el riesgo de mortalidad. Todo a causa de subalimentación, más otras problemáticas que pudieran estar asociadas, pero la alimentación en sí misma genera todos estos problemas que les decía, a su vez generan otras condiciones, incluso la muerte. ¿En qué debemos pensar entonces cuando hablamos de necesidades nutricionales del adulto mayor, que es básicamente el tema que nos tiene aquí reunidos el día de hoy? Deberíamos de pensar sobre todo en la calidad del envejecimiento. Esto es algo en lo que yo siempre hago mucho hincapié. El proceso de envejecimiento no lo podemos detener, es un proceso natural, pero lo que sí podemos modificar es la calidad de cómo envejecemos. Todos vamos a envejecer, pero podemos envejecer de muchas formas. Podemos envejecer
con 4 enfermedades crónicas no transmisibles, podemos envejecer sin poder caminar, con una falta de movilidad, con una falta de independencia, o podemos envejecer independientes, con movilidad, con buen estado de ánimo, con buena salud mental, ¿sí? Es distinta la forma en que se envejece y de ahí que deberíamos de prestar atención y promover un envejecimiento de calidad. Y hablar de un envejecimiento de calidad, pues no es solamente hablar de la alimentación, es algo mucho más complejo que involucra muchas más áreas, además de la alimentación, temas biológicos, sociales, culturales, estilo de vida, pero sin lugar a duda la alimentación es un pilar para la calidad del envejecimiento. Y es de la que vamos a hablar. Y es algo retador, sí, porque estamos viendo que está inmerso en una serie de problemáticas, pero hay recomendaciones básicas que son las que yo les quiero compartir el día de hoy para promover una buena calidad de la alimentación y por ende una buena calidad también del envejecimiento. Donde en la alimentación pues nos estaríamos centrando en evitar la desnutrición, que decíamos es un problema prevalente en este grupo de edad, promover el mantenimiento de la masa ósea y de la masa muscular, pensando sobre todo en el tema de independencia al paciente, control de las enfermedades crónicas no transmisibles y evitar el deterioro cognitivo. Yo diría que son 4 situaciones prioritarias que deberíamos de tener en mente cuando atendemos a un paciente adulto mayor y cuando lo atendemos en cuanto a la parte de la alimentación o de sus necesidades nutricionales. Por ahí deberíamos de enfocar nuestra dietoterapia. Y aquí les pongo una imagen obtenida de un artículo científico publicado en la revista de Nutrients de 2018, donde hablan específicamente de sarcopenia de fragilidad. Pero aquí me llama la atención porque les he estado repitiendo mucho fragilidad, ¿no? El síndrome de fragilidad, independencia, pero bueno, profundizando un poco más en estas situaciones o en estas condiciones que son comunes en este grupo de edad, si se fijan, la parte de la alimentación está directamente relacionada tanto con la condición de la sarcopenia, que es esta pérdida exagerada de masa muscular que se convierte en una patología, en una condición importante de salud, como el síndrome de fragilidad, que el síndrome de fragilidad incluye varias situaciones, ¿no? Desde la pérdida de masa muscular, la falta de independencia, la pérdida de apetito, la pérdida de peso. Es decir, el síndrome de fragilidad, por eso se conoce como un síndrome, porque involucra varias situaciones dentro de una misma problemática, pero ambas condiciones, si se fijan, están directamente relacionadas con cuestiones de una inadecuada ingesta de nutrientes. Y específicamente los nutrientes que aquí declaran y que son justamente los que más han sido investigados es el tema de la proteína, la vitamina D, el omega 3 y otros micronutrientes, pero dan prioridad a estos 3. Por eso voy a enfocar muchas de las recomendaciones precisamente a estos 3, porque si cuidamos el aporte de estos nutrientes, estamos también por ende previniendo la parte de la pérdida de masa muscular, ¿sí? La pérdida de la funcionalidad también, de la función física, previniendo el síndrome de fragilidad y por default previniendo también el riesgo de mortalidad por estas condiciones. Si empezamos por el punto 1, que hablan de la proteína es un nutriente importante de cuidar en el adulto mayor. Y aquí ha habido mucha discrepancia con cuánto dar de proteína, ¿no? Y entonces decían punto 8, 1, es que el adulto mayor ya no necesita tanto, la función renal, y bueno, ha habido como mucha controversia y discusión al respecto, pero lo que podemos obtener de las recomendaciones más recientes es lo siguiente. El Instituto de Medicina, que es en donde basamos las RDAs, sí, o las recomendaciones diarias, hablan de 0.8 gramos de proteína por kilo por día. ESPEN, que es otra referencia, pero que también es otra institución confiable, ¿sí? Habla de 1 a 1.2 gramos por kilo por día, ¿sí? El Instituto de Medicina, como sabemos, están basados en estimaciones mínimas. Eso es un punto muy importante. Entonces, realmente aquí nos están hablando del mínimo que debería de consumir un adulto mayor para evitar la pérdida de masa grasa determinada por un balance de nitrógeno negativo, ¿sí?
ESPEN lo que dice es que cuando la proteína dietética no cubre el aumento de las necesidades de proteína de los adultos mayores, entonces los niveles de proteína disminuyen, sobre todo la del músculo esquelético. Por eso ESPEN se va a niveles un poco más altos para cubrir de manera más adecuada las necesidades de proteína y evitar el deterioro muscular, cosa que Instituto de Medicina no está contemplando esta situación, sino nos declara solo el mínimo, que es muy valioso saber cuánto es lo mínimo, pero entonces no tomarlo como una recomendación literal, sino ver también qué dicen otros autores. Las recomendaciones del Instituto de Medicina coinciden con las de la FAO, con las de la ONU, con las de la USDA, ¿sí? Pero hay más recomendaciones porque también tendríamos que valorar condiciones específicas, ¿no? ¿Qué podríamos decir y en qué coinciden la mayoría de los autores? Que un consumo adecuado para una población adulta más de 60 años general sería de 1 a 1.2 gramos por kilogramo por día. Sin embargo, puede haber situaciones como las enfermedades agudas o enfermedades crónicas, donde los adultos requieran de 1.2 a 1.5 gramos por kilo por día, porque como decíamos, muchas de estas condiciones impactan en el apetito, en la ingesta, en la absorción y entonces el requerimiento aumenta. Personas mayores con enfermedades graves o desnutrición podrían necesitar hasta 2 gramos por kilo por día de proteína. ¿Qué pudiéramos resumir de este slide? Que a final de cuentas tendríamos que seguir hablando de una nutrición individualizada definitivamente. Pero aquí podemos ver los rangos de dónde a dónde podemos jugar con el rango proteico dependiendo de la condición de cada paciente y podemos irnos desde 0.8, que es el mínimo, hasta 2 gramos en situaciones ya específicas. Por supuesto, siempre checando el perfil renal del paciente, que no haya enfermedad renal asociada, para poder hacer o tomar una decisión con pensamiento crítico muchísimo más adecuada. Pero esto es lo que encuentran ustedes en la literatura. Y en cuanto a las fuentes, también aquí ha habido controversia en cuanto a si debe de ser animal, si debe de ser vegetal, si debe de ser una combinación de las dos. Y bueno, analicemos cuáles son como las bondades de cada una de estas proteínas y qué alternativas pudiéramos dar al paciente en caso que el paciente tuviera una tendencia vegana o quisiera llevar una alimentación basada en plantas, que de hecho más adelante lo voy a mencionar, pues es de los patrones de alimentación más recomendados incluso, ¿no? Pero cómo balancear equilibrar esta parte de la proteína o no comprometer esta parte de la proteína al llevar una alimentación basada en plantas, que les repito, sería una alimentación de hecho muy adecuada. En cuanto a la proteína animal, bueno, se dice que tiene mayor digestibilidad, que tiene contenidos de aminoácidos esenciales, mayor contenido de aminoácidos esenciales, sobre todo hablan mucho de la leucina, ¿no? Que es este aminoácido que viene contenido principalmente en productos de origen animal y cuyo contenido es muy bajo, prácticamente nulo, en alimentos de origen vegetal. Ahora, si nos vamos a los productos proteicos de origen vegetal, como las leguminosas, la oleaginosa, los cereales, los granos, el problema con ellos sería, bueno, son bajos en leucina, este aminoácido esencial importante, sin embargo, también generan una dieta más sustentable y que la FAO y todas estas instituciones mundiales, algo que han hecho mucho hincapié en los últimos años es la alimentación saludable debe de incluir ya no nada más el que sea completa, variada, suficiente, adecuada, ¿sí? Sino debe de adoptar también la parte de sustentable, es decir, cuidar el medio ambiente, ¿no? O sea, pensar también en esta parte y las proteínas vegetales en este sentido son más sustentables que las proteínas animales, ¿sí? Y bueno, dentro de las fuentes proteicas basadas en plantas, la soya, el trigo son muy investigados en el tema de síntesis proteica y como sustitutos, ¿no? Que pudieran utilizarse para proteínas veganas. Aquí algunas de las estrategias que se proponen cuando queremos llevar una alimentación basada en planta, cuando el adulto mayor desea incrementar y que les decía sería bastante benéfico que incrementara su consumo de alimentos vegetales, es por una parte buscar fuentes de proteínas de origen vegetal fortificados, tanto con metionina, con lisina, con leucina, que son estos aminoácidos esenciales deficientes en las proteínas vegetales. Se pudiera también hacer uso, por ejemplo, de aislados de proteínas en polvo, ¿sí? De fuentes vegetales. ¿Por qué? Porque estas proteínas ya traen un perfil de aminoácidos
mejorado, ¿sí? Corregido y aumentado, como diríamos, y entonces pueden ser una buena opción para suplementación cuando el paciente lleva una alimentación basada en plantas. Otra alternativa, consumir más cantidades de diferentes fuentes de proteínas de origen vegetal, lo que muchas veces hemos escuchado, la combinación de las legumbres con los cereales, variar también el tipo de legumbre, el tipo de cereal que estoy consumiendo para de esa manera garantizar que obtenga yo más contenido y distintos aminoácidos, sobre todo los aminoácidos esenciales, que son los que más vienen a preocupar. Eso en cuanto al tema de la proteína. En cuanto a vitamina D, les decía yo, vitamina D relacionada con sarcopenia, relacionada con síndrome de fragilidad, nutriente importante en el adulto mayor. Saber que, bueno, la vitamina D, un 10% lo obtenemos de la dieta, un 90% lo obtenemos del sol, y aquí que la recomendación de tomar 15 minutos de baños de sol sigue siendo viable también para el grupo de los adultos mayores. Checando siempre el horario, por supuesto, ¿sí? Donde el horario ideal sería a las 9 de la mañana, 8, 9 de la mañana, cuando el sol no está tan directo, tan fuerte, y solamente 10 a 15 minutos para obtener este aporte de vitamina D a través de la piel. Pero el aporte también a través de los alimentos es sumamente importante. ¿Por qué es sumamente importante? Porque si se fijan, la vitamina D está relacionada con varios órganos, es decir, con el metabolismo de el metabolismo relacionado con muchas funciones vitales, ¿sí? Que de las más conocidas es el hueso, por supuesto, pero también el sistema inmune, también el músculo, que era lo que hablábamos con el tema de la sarcopenia, el intestino, el sistema nervioso central. Cada vez hay más investigación de vitamina D y cada vez toma más relevancia el cubrir nuestros requerimientos de vitamina D. El adulto mayor tiene o habría que hacer énfasis con el consumo de vitamina D porque el déficit es muy común en este grupo de edad. Por eso también se hace mucho hincapié. ¿Por qué? Por varias razones. Por una parte, la síntesis cutánea a través de la exposición a los rayos del sol está reducida, se reduce con la edad. Las personas tienden también a estar menos expuestas al sol. La insuficiencia renal, que sabemos que el riñón también tiene que ver con la parte de síntesis de vitamina D, entonces podemos encontrar también problemas renales y esto hace o genera que el paciente presente deficiencia, mala absorción gastrointestinal, ¿sí? Y esta deficiencia, les decía yo, ha sido relacionada con la parte sobre todo del músculo, tanto en cantidad como en performance o en funcionalidad de la masa muscular, que desencadena que disminuya la fuerza y disminuya la movilidad del paciente. Vitamina D importante. Y aquí este también es un fragmento de un estudio igual publicado en la revista de Nutrients en 2019. Me gustó mucho porque aquí se ve cómo la vitamina D está relacionada con la parte de fragilidad, sobre todo con el tema de la malnutrición y con el tema de la calidad del músculo, ¿sí? Y esto, bueno, ya lo hablábamos en otra diapositiva anterior, lo pone en riesgo al paciente de fracturas, de hospitalización, de caídas, ¿sí? De depresión, de deterioro cognitivo y por ende de mortalidad, definitivamente. Entonces, aquí lo que se sugiere es que la vitamina D, por el tema del músculo, puede estimular la proliferación y diferenciación del músculo esquelético, de las fibras del músculo esquelético, y lo que también se ha visto es que la suplementación aumenta los receptores de vitamina D, que se conocen como BRD en el músculo, y esto genera entonces que se absorba mejor la vitamina D y que por ende haya mejor metabolismo para la síntesis proteica a nivel muscular. De ahí la relación y de ahí la recomendación que en este grupo de edad la vitamina D, algo que tendríamos que valorar primero es el riesgo de deficiencia. Si hablamos de riesgo, ya les di algunos puntos por los cuales el adulto mayor tiene un riesgo. O sea, simple y sencillamente con tener más de 60 años ya hay un riesgo de tener un déficit de vitamina D. El protocolo correcto que deberíamos de seguir es, ok, tiene la edad, tiene el riesgo. ¿Qué tendría que hacer? Idealmente hacer una prueba de vitamina D sérica, eso sería lo ideal, porque es el mejor método para detectar realmente o para diagnosticar realmente una deficiencia. Podemos usar la clínica, pero idealmente utilizar también las pruebas bioquímicas. Y de esa manera entonces tomar la decisión de suplementar vitamina D
en dosis acorde a las guías locales, que es lo que sugiere este investigador, ¿sí? Que hizo esta publicación en 2018 y donde también lo que refiere en cuanto a las dosis, dice, bueno, hay que checar las guías de cada país, pero dosis entre 2,000 y 5,000 unidades al día se han visto que no presentan toxicidad. Incluso en la Universidad de Guadalajara el año pasado estaban llevando a cabo un estudio con vitamina D y ellos hablaban de cantidades muchísimo más altas para generar verdaderamente una toxicidad por vitamina D, pero muchísimo más altas, como 3 o 4 veces más que estas que están presentando aquí. Lo que nos hace pensar que el manejar estas dosis de suplementación son dosis seguras, ¿sí? Más aparte les decía la recomendación de los 15 minutos de exposición solar, ¿sí? Y en este caso, si hacemos uso tanto de la suplementación, de la recomendación de la alimentación, por supuesto, el darle las recomendaciones de alimentos ricos en vitamina D y la exposición a la luz solar, podría ser muy eficaz para los casos de alto riesgo. Sobre todo saber también que personas con diabetes, con obesidad o que están en cuarentena, pues van a tener todavía más riesgo y que esto es muy común encontrarlo en las personas mayores de 60 años. Les decía no dejar de lado la recomendación alimentaria, que tiene que ser parte, por supuesto, de lo que nosotros incentivemos. El pescado, sobre todo salmón, sardinas, la yema de huevo, el hígado, son productos ricos en vitamina D, más los productos lácteos que también conocemos que tienen un buen contenido tanto de calcio como de vitamina D. En cuanto al omega 3, fíjense que el omega 3 también tiene evidencia de que favorece la síntesis de proteínas musculares, actuando a través de efectos sobre la señalización del mTOR, con la sugerencia de que la suplementación de estos ácidos grasos pues, puede mejorar la respuesta anabólica del paciente en masa muscular. De ahí se han hecho más investigaciones. Les pongo aquí ejemplos de algunas, ¿no? De cómo aquí, por ejemplo, la influencia de los ácidos grasos omega 3 sobre el metabolismo del músculo esquelético, ¿sí? Y también la biogénesis mitocondrial en adultos mayores. Fue un ensayo clínico aleatorizado con una duración de 16 semanas. Se dio una suplementación de 3.9 gramos de omega 3 al día. Fue una N pequeña de 12 pacientes, pero bueno, es un ensayo clínico y fue en el grupo etario de 65 a 85 años. Aquí lo que se vio, el músculo mixto, las mitocondrias y las tasas de síntesis de proteínas sarcoplásmicas aumentaron en los adultos mayores antes de hacer ejercicio y las tasas de síntesis de proteínas aumentaron también después de hacer ejercicio. Es decir, los omega 3 fueron benéficos en este sentido para la síntesis de proteínas musculares y mejoraron los efectos anabólicos del ejercicio en adultos mayores. Hay más investigación. Este es otro ensayo clínico aleatorizado de 6 meses, una N un poco más grande, 60 pacientes, fue en mujeres de 60 a 85 años. Tuvo un grupo de intervención y tuvo un grupo control. A ambos se les dio aceite, pero al control se les dio aceite de maíz y al otro un aceite rico en EPA y DHA, cubriendo 1.86 gramos de ácidos grasos omega 3. Y aquí lo que se vio fue que aumentó significativamente tanto el volumen de los músculos del muslo, la fuerza de agarre manual utilizando el dinamómetro, ¿sí? La fuerza muscular con la prueba 1RM, perdón, y pues esto concluye en que también hubo un beneficio al suplementar los ácidos grasos omega 3 derivados del pescado. Este es otro estudio que les puedo mostrar, donde aquí dieron una suplementación con ácidos grasos. Aquí está la dosificación, 2.1 gramos de EPA, 0.6 de DHA versus placebo durante 18 semanas. Y aquí lo que se vio también fue que aumentó la calidad del músculo en mujeres después del entrenamiento físico en el grupo que fue suplementado. En los varones no encontraron esa diferencia, se encontró en las mujeres. Y creo que un punto importante también a rescatar en estos estudios es el tema del entrenamiento físico, tanto en este como en este hubo una intervención también de ejercicio y eso definitivamente y sin lugar a dudas lo vamos a ver más adelante, tiene un impacto también sobre la masa muscular. De manera que, bueno, cuidar el aporte energético proteico, decíamos, va a ser importante, más el aporte de micronutrientes, como por ejemplo la vitamina D y el omega 3. En cuanto al aporte energético proteico, para decidir cuántas calorías sería correcto darle al paciente, habría que considerar, así como para la proteína, habría que considerar
varias situaciones, ¿no? Porque podríamos ir de lo normocalórico o incluso podríamos irnos a lo hipocalórico en el caso que el paciente tuviera obesidad, o podríamos irnos a lo hipercalórico en el caso de que el paciente tuviera desnutrición. Entonces, realmente no hay un requerimiento estricto de calorías, sino hacer la adaptación dependiendo del estado nutricional actual del paciente. En cuanto a la proteína, veíamos las distintas recomendaciones donde podríamos hacer como un resumen, donde busquemos el mínimo, cubrir el mínimo de 0.8 gramos por kilo por día, y un ideal de 1.2, 1.5 gramos por kilo por día, valorando también la sarcopenia. Definitivamente, si hablamos de recomendaciones nutricionales, de aporte energético proteico, primero que nada tendríamos que hacer una correcta evaluación, que esta sesión no es de evaluación en el adulto mayor, por eso no me metí a esa parte, pero es muy importante. ¿Por qué? Porque la intervención dentro del proceso de atención nutricional es el paso número 3, ¿sí? Y no podemos llegar al paso número 3 sin haber hecho de una forma correcta y completa el paso 1 y el 2, que el paso 1 es la evaluación nutricia y el paso 2 es el diagnóstico nutricio, ¿no? Donde identificamos todos los problemas nutricios, generamos un diagnóstico nutricional y con base a ese diagnóstico planeamos una intervención nutricia. Entonces, bueno, aquí estoy yéndome directamente a la parte de la intervención, pero por eso pongo esta aclaración de valorar, ¿no? Muy importante hacer una correcta evaluación, centrándonos en los puntos que yo les decía en la slide donde decíamos en qué nos deberíamos de centrar. Céntrate y oriéntate tanto en tu evaluación como en tu intervención, en la desnutrición. Recordemos que el peso no lo es todo. El paciente puede estar escondiendo un proceso de desnutrición en un peso normal o en un peso que nos salga dentro del rango del índice de masa corporal y sin embargo estar desnutrido. Entonces, hacer un buen análisis de la parte del estado nutricio, checar desnutrición, checar sarcopenia, estado cognitivo, porque son condiciones, son situaciones y enfermedades asociadas, por supuesto, que van a ser determinantes en mis decisiones dietoterapéuticas, ¿no? Incluyendo calorías, incluyendo proteínas. Por eso les decía, en las calorías valoremos el tema del sobrepeso, valoremos el tema de la obesidad y también aquí seamos muy prudentes porque si hablamos de la dietoterapia del paciente adulto mayor con obesidad, que ese es otro tema, eso nos da para otra sesión, pero dándoles nada más como un tip muy práctico, hay que tener mucho cuidado porque recordemos que también hay obesidad sarcopénica. Entonces, si nosotros nos vamos solo por el peso y decimos restricción calórica y le damos una restricción importante, podemos comprometer la masa muscular, que si no hicimos una correcta evaluación, probablemente ya estaba comprometida y nosotros la comprometemos todavía más. Entonces, el tema de las calorías en pacientes adultos mayores con obesidad es un tema de cuidado, por lo cual insisto, hacer una buena evaluación es indispensable antes de dar cualquier intervención nutricional. Pero bueno, como nuestro tema de hoy es intervención, la pregunta que ahora debemos de contestar es ¿en qué deberíamos de basar nuestras recomendaciones nutricionales? ¿En nutrientes aislados o en alimentos o patrones de alimentación? Esto es muy importante porque nosotros atendemos personas y las personas comen alimentos. Entonces, ¿qué tenemos que trabajar con ellos en consulta o en nuestras asesorías individuales o poblacionales? Pues consumo de alimentos, porque las personas eso es lo que comen, ¿sí? No nada más hablar de omega 3, de vitamina D, porque eso pueden ser conceptos muy ambiguos que las personas muchas veces no aterrizan a sus platos, ¿sí? ¿Por qué? Porque nosotros mismos no se los aterrizamos a sus platos, y entonces eso es algo que debemos de hacer. Recordemos también que el impacto metabólico que va a tener un nutriente individual, por ejemplo, vitamina D, omega 3, que ya hablamos de ellos, proteína, ¿sí? Está relacionado no solamente con el propio nutriente, sino también con la matriz alimentaria, es decir, con todo el perfil nutrimental que tienen los alimentos. Hay alimentos ricos en omegas, hay alimentos ricos en vitamina D, pero tienen también otros compuestos nutritivos que pueden actuar de manera sinérgica y que potencializan o pueden mejorar el efecto del nutriente específico mucho más que si solamente lo diéramos aislado. Por eso la recomendación cuando damos suplementaciones sí se suplementar, pero no olvidar de la recomendación alimentaria también, porque el paciente al final de cuentas sigue consumiendo alimentos y los alimentos le van a aportar otras muchas propiedades que van a ser importantes también
para la prevención de estas situaciones que estamos hablando, de estas condiciones. Entonces, les voy a poner un ejemplo hablando de esto, ¿no? ¿En qué recomiendo o en qué baso mi recomendación nutricional o en qué baso mi intervención? ¿En solo nutrientes, en solo suplementos, en solo pastillas o en alimentos y en patrones? Fíjense bien, vamos analizando, ¿no? Muchas veces como nutriólogos nos clavamos tremendamente en el cálculo dietosintético. ¿Cuántas calorías le voy a dar? ¿Cuánto porcentaje de carbohidratos? ¿Cuánto de proteína y cuánto de grasas? De eso yo les diría, prioricen cantidad energética y cantidad proteica. Y les recomendaría, relájense en la parte porcentual. ¿Sí? Si tú estás cubriendo los gramos de proteína recomendados, la cantidad de energía adecuada a las condiciones de tu paciente, que hiciste una evaluación correcta, la parte de macros, por ejemplo, de los porcentajes, no debería de ser tan preocupante porque para empezar, si checamos las recomendaciones porcentuales tienen un rango amplísimo. De carbohidratos pueden ir de 45 hasta 60%, ¿no? Y a veces estamos angustiados entre si le doy 45% o 46.5%. Bueno, mi recomendación aquí es, y observen esto, yo puedo recomendar al paciente, ¿ok? 50% de hidratos de carbono del valor calórico total. Pero realmente lo más importante de esta recomendación no va a ser en sí el porcentaje, sino en qué alimento se lo voy a dar, porque yo le puedo dar este 50% o el paciente se lo puede comer en pan ultraprocesado, ¿sí? Con un montón de aditivos, o lo puede comer en granos enteros. Y la calidad va a ser completamente diferente de ese 50% de carbohidratos. Entonces, para responder a la pregunta anterior, ¿en qué deberíamos basar nuestras recomendaciones? No solamente las basen en nutrientes, porque si nos vamos a nutrientes, entonces diríamos 50% de carbohidratos y ahí está, y hasta ahí se quedó la recomendación. No, llevémosla más allá de solo la parte nutrimental a los alimentos y no nomás a los alimentos, sino a los patrones de alimentación que ahorita también voy a hablar de ellos, ¿no? Porque si no, entonces podemos caer en esto, en el que el paciente desayune galletas Marías, se cene un sándwich de jamón, ¿sí? Y está cubriendo su contenido de carbohidratos, pero no lo está cubriendo en las mejores con las mejores selecciones alimentarias. De aquí porque las nuevas guías, si ustedes leen las guías de la ADA, las guías de la AJA, las guías canadienses de obesidad que salieron recientemente en el 2020, ustedes se van a dar cuenta que basan sus recomendaciones en alimentos, ¿sí? En patrones, ya no están basadas en porcentajes, sino en alimentos específicos o en patrones de alimentación específicos que promuevan la salud y el consumo de nutrientes, por supuesto. Y bueno, aquí entonces podemos entrar a la otra pregunta importante que es, ¿y qué patrón le doy? ¿Sí? ¿Por qué? Porque vamos a ver que hay evidencia, les decía yo, de alimentación basada en planta, hay mucha evidencia de alimentación basada en plantas en adultos mayores. Este paper, por ejemplo, habla de la relación positiva, o favorable para la prevención del deterioro cognitivo relacionado con la edad. La dieta mediterránea, la dieta DASH, es otro patrón que también tiene muchísima investigación, no solo este paper, por supuesto, solo les estoy poniendo ejemplos, pero mucha investigación, sobre todo en enfermedades crónicas no transmisibles. La dieta MIND, que la dieta MIND muy investigada también en adultos mayores. La dieta MIND es un híbrido entre la mediterránea y la DASH, ¿sí? Que incentiva muchísimo el consumo de alimentos vegetales también. Acá hay otro paper, nomás se me fue para atrás, que habla también de dieta mediterránea por su contenido de polifenoles, de omegas, en la prevención del deterioro cognitivo también y del Alzheimer específicamente. Y bueno, les decía, muchos patrones, ¿no? Hay patrones, hay evidencia. Básicamente yo ahorita les acabo de mencionar 3 patrones importantes: alimentación basada en plantas, dieta mediterránea y dieta DASH. 3 patrones que la evidencia dice son buenos y que las guías dicen esos se pueden seguir y se pueden recomendar para todas estas situaciones. Y hablando específicamente de adultos mayores, viene otra pregunta: ¿cuál de los 3? ¿Lo hago vegano, lo hago vegetariano, lo hago mediterráneo, lo mando a vivir a Italia o qué hago, ¿no? Para que el paciente realmente pueda pegarse a un patrón que le dé todas estas bondades. Bueno, la respuesta no se les voy a dar ahorita. Quiero que la piensen ustedes y que la deduzcan, pero lo que les quiero decir ahorita es, todos estos patrones son buenos. ¿Y por qué son buenos? Porque todos comparten características
positivas, ¿sí? Basadas en alimentos. Y esos alimentos con un contenido de nutrientes muy importante. Son altos estos patrones en alimentos de origen vegetal. Entonces, el incentivar el consumo de alimentos de origen vegetal tendría que ser parte de nuestras recomendaciones. La respuesta es sí. Fibra, polifenoles, antioxidantes. Todo esto lo contienen los alimentos de origen vegetal, frutas, verduras, legumbres, granos enteros. ¿Recomendados? Totalmente. Estos patrones tienen otra característica, son patrones bajos en grasa saturada. ¿Por qué? Porque tienen mayor consumo de alimentos vegetales que de origen animal. Entonces, automáticamente la grasa saturada, la ingestión, boom, baja. Y esto tiene una relación con prevención de todas las enfermedades crónicas no transmisibles que decíamos muy prevalentes en este grupo etario. Otra característica que comparten todos estos patrones es que son bajos en alimentos ultraprocesados. Alimentos ultraprocesados, sabemos todos aquellos que tengan más de 2 ingredientes que no entendamos, ¿sí? O que no tengamos normalmente en la alacena, esos son ultraprocesados. Y normalmente también vienen acompañados de exceso de sodio y exceso de azúcar, que también han sido relacionados estos aditivos con enfermedades crónicas no transmisibles. Estos patrones son bajos en alimentos ultraprocesados y de ahí su bondad también. Por otra parte, son ricos en omega 3, incentivan más el consumo de pescado, ¿sí? De algunas otras fuentes vegetales que también contienen omega 3 y esto sabemos tiene un efecto antiinflamatorio, protección cardiovascular y de ahí sus bondades. Entonces, los 3 patrones son buenos, los 3 patrones comparten características. ¿Cuál sería la respuesta en cuál darle? El que sea más sostenible para el paciente, ¿sí? El que se adapte más a la situación real del paciente. Si tú tienes un paciente que puede comer salmón, que puede acceder al aceite de oliva y a las almendras y a las nueces, que todos estos productos son caros, perfecto. Puede acceder a ellos, que los consuma. Pero si tu paciente no tiene acceso a ese tipo de productos, entonces, ¿qué haces? Si dices, es que yo quiero una dieta mediterránea, es que el patrón mediterráneo tiene suficiente evidencia, es que el paciente le vendría muy bien un patrón mediterráneo. ¿Qué haces? Lo adaptas. Por ejemplo, aceite de oliva. No puede comprar aceite de oliva. ¿Qué tiene? Es de Michoacán. Tiene aguacates, tiene un árbol de aguacates en su casa, que coma aguacates, ¿sí? Uva, está carísima. Ok, ¿a qué tiene acceso el paciente? A plátano, ¿sí? Quinoa, por poner otro ejemplo, ¿no? Cara también de moda. Ok, quinoa no está al acceso del paciente, no es sostenible para el paciente. Tortilla de maíz, ¿ok? Berenjena, exótica, cara, no al alcance de todo mundo, temporada, etcétera. Quelites, ¿sí? Busca otra alternativa que esté al acceso de la persona. Pescado. En México tenemos mucho acceso a pescado, a lo mejor no el salmón, que es el más costoso. Busca alguna otra alternativa que se adapte al bolsillo de tu paciente, al acceso de tu paciente o al gusto de tu paciente, que también es importante. Legumbres, puse frijol porque estamos en México, ¿no? Entonces tenemos mucho acceso a frijol, pero también hay otras, las lentejas, las habas. Si el paciente tiene acceso a ellos, incentivar el consumo de legumbres. Almendras costosas, bueno, a lo mejor se las cambias por cacahuates, ¿sí? Te fijas cómo el plato no se ve, a simple vista no se ve mediterráneo. ¿Por qué? Porque tenemos el cliché de la dieta mediterránea donde tendríamos que ver un salmón con una ensalada de arúgula, ¿sí? Con una vinagreta de aceite de oliva y con unos arándanos frescos. Ok, bueno, esa es la imagen bonita de la dieta mediterránea para los que viven en el Mediterráneo, ¿ok? Pero para los que estamos acá hay que tropicalizarlo y esto también puede ser una dieta mediterránea, pero es una dieta Medmex, le digo yo, ¿no? Es decir, está tropicalizada hacia un patrón regional y lo hace más sostenible para el paciente, que nuestra recomendación tendría que estar basada en esto. Y aquí les pongo un ejemplo de menú Medmex, que es mediterráneo, y ustedes van a decir, no, esto no es mediterráneo, Mariana. Sí, tiene las características de la dieta mediterránea, tiene las porciones sugeridas de alimentos vegetales de la dieta mediterránea, tiene los nutrientes que decíamos recomendados también por la dieta mediterránea, pero tropicalizados a lo que tenemos acá. Por ejemplo, chilaquiles, pero unos chilaquiles no con tortilla frita en manteca, sino con tortilla dorada, salsa de tomate verde, queso fresco, aguacate, acompañado con unos nopales asados y 3 guayabas. En la colación, un puño de cacahuate natural, medio plátano, un plato de chayote cocido con limón. En la comida, un guachinango, un pescado a la mexicana, jitomate, chile verde, cebolla, cilantro,
3 tortillas de maíz, una sopa de verduras con calabaza, chayote, hongos, agua de limón con chía sin azúcar y un plato de piña. Tenemos acá los omegas, ¿sí? De colación, un pequeño bowl de yogur natural con papaya, amaranto, un puño de pepitas de calabaza, y de cena, una taza de frijoles de la olla con jitomate, cebolla, chile verde y un taco de tortilla de maíz con requesón, huitlacoche y salsa de aguacate. Se me antojó, súper mexicano y súper mediterráneo también, y un patrón mucho más sostenible, mucho más tropicalizado, con productos que la persona, si vive en México, puede encontrar en cualquier mercado, ¿sí? Y que se puede adaptar mucho mejor a lo que consume un mexicano promedio, ¿no? Y estamos llevando un patrón saludable, un patrón con las características de una dieta mediterránea que va a traer beneficios, decíamos, a la salud cognitiva, a la prevención de enfermedades crónicas no transmisibles, adaptado para un adulto mayor. ¿Qué otras consideraciones tendríamos que tomar en cuenta en cuanto a recomendaciones nutricionales? El agua, les decía yo, importante, y sobre todo porque baja el reflejo de la sed en los adultos mayores. Entonces es posible que el paciente no sienta sed y no quiere decir que no necesite agua. A diferencia de los niños, los adultos, que normalmente cuando necesitamos agua sentimos la sed, ¿no? Y aquí la recomendación, 30 mililitros por kilogramo de peso, tratando de cubrir por lo menos 1 litro de agua al día. Otra recomendación importante, la consistencia. Decíamos que hay muchos problemas de deglución, de masticación, entonces otra vez hago hincapié, evaluemos la salud dental del paciente, y conforme al hallazgo de esa evaluación, entonces tomemos decisiones de cuál sería la consistencia ideal. Porque si el paciente tiene disfagia, a lo mejor ni siquiera la papilla es la consistencia ideal, a lo mejor tendríamos que buscar una consistencia tipo néctar. Por eso, repito, la evaluación es sumamente importante, pero considerar la consistencia de la dieta al momento de hacer la intervención nutricional. Y acompañar definitivamente nuestra intervención de otras recomendaciones en el estilo de vida, como lo es la actividad física. La actividad física favorece a la independencia, mantener las funciones cognitivas y físicas, y bueno, esto sabemos tiene una relación también con menor riesgo a sarcopenia o menor riesgo a perder la movilidad, ¿no? Por la pérdida significativa de masa muscular. Entonces, la actividad física va a ser sumamente importante, y todo esto, decíamos, el reto es el envejecimiento saludable. La definición de envejecimiento saludable por la Organización Mundial de la Salud es que es este proceso de fomentar y mantener la capacidad funcional que permita el bienestar en la edad avanzada. Y de aquí creo que podríamos sacar otras definiciones, ¿no? ¿Qué es bienestar? ¿Qué es capacidad funcional? Porque realmente hablar de envejecimiento saludable, les decía, es algo mucho más complejo que solamente ayudar a que el paciente controle su glucosa o su presión arterial a los 70 años. Eso no es envejecimiento saludable, eso es parte del envejecimiento saludable, pero hay mucho más. Y que de hecho, muchas veces me preguntan, ¿cuándo, en qué momento de la vida tendríamos que iniciar a trabajar sobre el envejecimiento saludable? La mayoría de las personas dicen la menopausia, después de los 40, después de los 50. Y mi respuesta es desde la infancia, ¿sí? Realmente desde la infancia tendríamos que estar trabajando en el envejecimiento de esa persona o en nuestro propio envejecimiento, porque desde ahí se gestan las conductas, los hábitos. Desde ahí hacemos una programación, por decirlo de alguna manera, de nuestras células, que va a repercutir de manera muy importante en los años venideros. Entonces, hablar de envejecimiento saludable es hablar de nutrición, por supuesto, pero no solo de nutrición, sino de promover habilidades físicas en la persona, que esto incluye, por supuesto, el ejercicio, de promover habilidades mentales, ¿sí? Actividades que favorezcan la salud mental del paciente, habilidades sociales. Por eso les decía, envejecimiento saludable es mucho más complejo, y por supuesto alimentación, sin lugar a duda, ¿no? La clave radica entonces en que nos convirtamos en promotores de la salud, todos los que nos dedicamos al área de la salud, ¿sí? Promoción y en adopción de estilos de vida saludables, les decía yo, desde la infancia, que incluyan alimentación correcta, sin lugar a dudas, es un pilar, pero no lo es todo, actividad física, no estar expuestos a sustancias tóxicas, por supuesto, y el ambiente social de igualdad y de oportunidades para todos.
Realmente esto es lo que deberíamos estar promoviendo como promotores de la salud y como promotores de un envejecimiento saludable. Muchas gracias por haber compartido este espacio conmigo. Les dejo mis redes sociales. Quedo a sus órdenes y bueno, quedo atenta también a sus preguntas. Muchas gracias a Secretaría de Salud Jalisco, muchas gracias a CODE, gracias al Gobierno del Estado de Jalisco por esta invitación y me despido de todos ustedes. Muchísimas, muchísimas gracias.